Hugh Hefner murió en 2017, pero los secretos enterrados en su sótano perduraron. Cámaras ocultas grababan a los invitados desde finales de los años 70. Exnovias afirmaron que el sótano contenía montañas de material explícito que Hefner utilizaba como palanca. Una cámara acorazada contenía incluso archivos del FBI que documentaban décadas de investigación. En 2022 habían aparecido más de 10 demandas de víctimas que descubrieron que habían sido filmadas en secreto. El sótano no solo había escondido fiestas salvajes, sino crímenes que perseguirían a Hollywood para siempre. Hugh Marston Hefner nació el 9 de abril de 1926 en Chicago, Illinois. Sus padres eran metodistas estrictos que prohibían los abrazos, las películas y cualquier cosa remotamente relacionada con el sexo. Ese hogar frío y lleno de normas le formó de una manera que nadie podía prever. De niño, dibujaba en secreto mujeres a medio vestir, empujando contra los rígidos muros construidos a su alrededor. Más tarde, admitió que la falta de calor en su familia alimentó su ansia de libertad emocional y física. Toda su vida se convertiría en una reacción a esa represión temprana. Aunque su coeficiente intelectual era de 152, su rendimiento escolar era mediocre. No destacaba en lo académico, pero su imaginación le hacía sobresalir. En la escuela primaria, Sayre empezó a crear cómics en los que protagonizaba atrevidas aventuras. A los 16 años, una chica llamada Betty le rompió el corazón por primera vez. El dolor fue tan profundo que se reinventó por completo. Empezó a llamarse a sí mismo Hef, cambió su estilo y escribió una tira cómica llamada School Days, convirtiendo por primera vez su angustia personal en creatividad. Ya en el instituto en Steinmetz avanzaba sin descanso. En 1943 fundó el periódico escolar The Steinmetz Trumpet, en el que ejercía de caricaturista y reportero mezclando el humor con los comentarios. Cantaba en la banda de la escuela, formaba parte del consejo estudiantil y parecía decidido a actuar de todas las formas posibles. La angustia nunca le abandonó, sino que le impulsó con más fuerza. Se volcó en sus cómics protagonizando aventuras salvajes y exageradas. Incluso décadas después, nunca olvidó aquellos años. En 2010, a los 84 años, donó $7.500 anuales al periódico de su antigua escuela para que pudieran imprimir en color. En 2016, cuando una disputa por la censura amenazó las voces de los estudiantes, volvió a intervenir para defenderlos. En junio de 1944, Hefner se alistó en el ejército y se entrenó en Fort Hood, Texas, donde obtuvo la insignia de francotirador con su fusil M1. Pero gracias a sus habilidades mecanográficas, fue reasignado a un trabajo de oficina en Maryland, un giro del destino que más tarde calificó de golpe de suerte. En lugar de enfrentarse al combate, persiguió a mujeres en Washington, D.C. y dibujaba caricaturas para boletines militares. Sirvió hasta 1946 y más tarde dijo que esos años tranquilos mantuvieron viva su creatividad. Si hubiera ido a la guerra, creía, Playboy nunca habría existido. Tras dejar el ejército, estudió psicología en la Universidad de Illinois, con especialización en escritura creativa y arte. Trabajando a un ritmo incesante, terminó la carrera en solo 2 años y medio. Se convirtió en editor de la revista de humor universitaria Shaft, donde introdujo un nuevo artículo Co-Ed of the Month. Sorprendió a muchos, pero prefiguró lo que más tarde construiría. En 1949, cursó estudios de posgrado en Northwestern, pero los abandonó tras criticar en un artículo las leyes estadounidenses sobre el sexo. No estaba hecho para seguir normas, sino para romperlas. Ese mismo año, también estudió en el Instituto de Arte de Chicago, donde combinó las palabras con las imágenes de una forma que definiría su carrera. En 1952, Hefner trabajaba en Esquire y ganaba $60 a la semana. Cuando pidió un aumento de $5 y se lo denegaron, renunció. Fue un movimiento audaz, pero estaba harto de que le pagaran mal. Hipotecó sus muebles por $600 y reunió otros 8.000 de 45 inversores, incluidos $1.000 de su madre, que no creía en su visión pero le apoyó por amor. Al principio pensó llamar a su revista Stag Party, pero las amenazas legales le obligaron a cambiarlo. Se decidió por Playboy.
El primer número se montó en la cocina de su casa de Hyde Park en diciembre de 1953. Como no estaba seguro de que hubiera un segundo número, dejó la portada sin fecha. Dentro, había fotos de Marilyn Monroe desnuda compradas por solo $500. Las imágenes habían sido tomadas en 1949 años antes de que se convirtiera en una estrella. Y así nació un imperio cultural. Monroe nunca trabajó con Playboy, ni conoció a Hefner, pero esa imagen tumbada sobre terciopelo rojo, con los ojos cerrados y los labios ligeramente entreabiertos, se convirtió en un icono. El número vendió casi 54.000 ejemplares a 50 centavos cada uno. Junto a la foto, Hefner incluyó artículos sobre jazz, deportes e incluso una historia de Sherlock Holmes. Era su forma de decir que la revista era tanto para la mente como para los ojos. Hoy en día los ejemplares originales pueden venderse por más de $100.000. El propio Hefner escribió el primer editorial. Dijo que la revista sería un entretenimiento para hombres con ficción, moda, música y mujeres. Los principales escritores no tardaron en involucrarse. Ray Bradbury publicó una historia, en 1955. Hefner escandalizó a la gente al publicar la historia de Charles Beaumont sobre un mundo en el que los heterosexuales eran discriminados, dando la vuelta a la opresión del mundo real. La historia causó indignación, pero Hefner la mantuvo. Ese mismo año contrató a Dick Gregory, un cómico negro que había visto actuar en Chicago. Fue la primera gran oportunidad de Gregory. Para entonces, la revista vendía 100.000 ejemplares al mes, pero la lucha de Hefner no había hecho más que empezar. En 1955, la US Postal Service intentó prohibir Playboy, llamándola obscena. Se defendió y ganó. Esa victoria le permitió imprimir a todo color y expandirse rápidamente. Incluso grandes nombres como Vladimir Nabokov y John Lennon contribuyeron más tarde. En 1963 fue detenido por unas fotos de Jane Mansfield, pero el caso terminó con un jurado en desacuerdo. En 1959 creó un programa de televisión llamado Playboy's Penthouse, que parecía una fiesta en su apartamento, y en el que aparecían estrellas como Sammy Davis Jr. y Ella Fitzgerald. El programa superó los límites raciales al mostrar en pantalla a invitados blancos y negros socializando juntos en una época en que muchas emisoras del sur se negaban a emitirlo. En 1960, Hefner abrió el primer Club Playboy en Chicago. Estaba abarrotado de visitantes que pagaban una membresía con llave solo para entrar. Las camareras vestían trajes de satén con orejas de conejo y cola. Entre bastidores, unas estrictas normas les obligaban a mantener un peso y un aspecto, o serían castigadas. En 1961, el club había acogido a más de 132.000 personas en solo 3 meses. Llegó a tener 40 clubes en todo el mundo, incluidos lugares como Londres y Jamaica. En 1962, Hefner empezó a escribir una larga serie de ensayos titulada The Playboy Philosophy. Se publicó hasta 1965 y totalizó unas 250.000 palabras. Habló sobre la libertad de expresión, el derecho al aborto y las leyes sexuales. Algunos lo consideraron un pensador valiente, pero otros, especialmente los grupos feministas, dijeron que solo utilizaba grandes palabras para justificar la utilización de las mujeres. Comenzaron las protestas. Antiguos empleados revelaron más tarde que las mujeres que trabajaban para él tenían que seguir normas estrictas, a menudo degradantes. Los abusos ocultos ya empezaban a salir a la luz. En 1964, Playboy salió a bolsa y valía $120 millones. Hefner seguía controlando la mayor parte. En diciembre de 1959, había comprado una enorme mansión de 70 habitaciones en Chicago por $370.000. Tenía túneles secretos, una piscina con entrada en cascada y habitaciones llenas de espejos y luces. Vivió allí tras su divorcio y celebró fiestas salvajes con cientos de invitados. Agentes del FBI vigilaban durante las investigaciones por obscenidad. Años después, varias mujeres denunciaron haber sido drogadas obligadas a realizar actos e incluso filmadas sin consentimiento. Algunas de estas afirmaciones se incluyeron en documentales en fecha tan tardía como 2022.
En 1968 Hefner puso en marcha Playboy Productions para hacer películas. Una de las primeras grandes fue Macbeth en 1971, dirigida por Roman Polanski. Era una película oscura y violenta, y llamó la atención en parte porque Polanski acababa de perder a su mujer Sharon Tate. La compañía hizo más de 20 películas incluyendo Saint, pero detrás de las escenas las cosas se estaban desmoronando. El nombre de Playboy estaba en todas partes, pero seguían saliendo historias más oscuras. Hugh Hefner se casó con Millie Williams en 1949 después de conocerse en la Universidad Northwestern. Se había reservado para ella creyendo que era la elegida, pero mientras él estaba fuera sirviendo en el ejército, Millie le confesó que tenía una aventura. Ese momento lo destrozó. Más tarde dijo que fue lo más doloroso que le había pasado en la vida. Por sentimiento de culpa, Millie le permitió acostarse con otras mujeres, pero no pudo salvar su matrimonio. En 1959 se divorciaron después de 10 años. Tuvieron 2 hijos, Christy, nacida en 1952, y David, nacido en 1955. Tras el divorcio, Hugh cambió. Se lanzó a una vida salvaje en la mansión Playboy de Chicago, saliendo con varias mujeres a la vez. Incluso afirmó que había estado con más de 1000 mujeres. Sus hijos adoptaron primero el apellido del nuevo marido de Millie, Edwin Gunn, pero más tarde volvieron a llamarse Hefner. Este fue el comienzo del estilo de vida que le haría famoso. Fiestas fastuosas, mujeres jóvenes y un mundo de fantasía. En 1968 todo volvió a cambiar cuando conoció a Barbie Benton. Ella solo tenía 18 años y apareció en su programa de televisión Playboy After Dark. Su relación creció rápidamente y ella se mudó con él. En 1971 le convenció para que comprara una enorme mansión en Holmby Hills por algo más de $1 millón. Ese mismo año transformó la finca en la nueva mansión Playboy. Tenía un zoo, cascadas, habitaciones secretas y una gruta donde se celebraban fiestas salvajes casi todas las noches. Celebridades como Mick Jagger y Warren Beatty venían a menudo. Benton incluso ayudó a diseñar partes de la casa. Estuvieron juntos hasta 1976, pero los amoríos de él provocaron la ruptura. Sin embargo, más tarde dijo que aquellos fueron los mejores años de su vida. Luego, en 1985, Hefner sufrió un grave derrame cerebral. Tenía 58 años. Le dejó parcialmente paralizado durante un tiempo y le obligó a replantearse su vida. 4 años después, en 1989, volvió a casarse. Esta vez fue con Kimberly Conrad, una playmate de 26 años, a la que conoció durante su sesión de fotos en 1987. Se convirtió en Playmate del año en 1989. Tuvieron 2 hijos, Marston, nacido en 1990, y Cooper, nacido en 1991. Bajó el ritmo brevemente por su familia, pero en 1998 ya vivían separados. Volvió a las andadas saliendo de nuevo con múltiples mujeres. Kimberly solicitó finalmente el divorcio en 2010 después de vivir separados durante más de una década. Hefner admitió que el matrimonio había sido una especie de reacción al miedo provocado por su derrame cerebral. Siguieron casados legalmente por los niños, y ella incluso vivía en la casa de al lado. En 2012 se casó por última vez. En la víspera de Año Nuevo ató el nudo con Crystal Harris. Ella tenía 26 años y él 86. Se habían conocido en una fiesta de Halloween en 2008, y ella no tardó en mudarse a la mansión. Pero años después, en sus memorias de 2024, reveló cómo era realmente la vida con Hefner. Decía que se sentía atrapada y controlada. La obligaba a seguir unas normas sobre su ropa, su aspecto e incluso el tipo de esmalte de uñas que utilizaba. No se le permitía engordar, tenía que decolorarse el pelo rápidamente si se le veían las raíces y tenía un estricto toque de queda. Según ella, la intimidad se volvió robótica y casi inexistente a partir de 2014. La mansión estaba llena de moho, pájaros y trastos que él se negaba a tirar. Aunque habían suspendido la boda una vez en 2011, volvieron a estar juntos, pero cuando él murió, ella no heredó nada. Ese matrimonio mostró un lado más oscuro de Hefner, uno que tenía que ver con el control, no con el amor.
En 1975 una tragedia sacudió el mundo Playboy. Bobby Arnstein, secretario de Hefner, murió por suicidio en un hotel de Chicago. Solo tenía 34 años. En aquel momento el gobierno investigaba el consumo de drogas en el imperio Playboy. Bobby había sido condenado a 15 años por ayudar a transportar cocaína. Hefner creía que los cargos eran una forma de presionarla para que se volviera contra él. Lo llamó una caza de brujas. Los medios de comunicación estallaron con rumores de drogas y fiestas salvajes en las mansiones Playboy. Otra mujer, Adrienne Pollack, había muerto de sobredosis en 1973. Era una época oscura y la imagen de Hefner empezó a cambiar. En 1980, Dorothy Stratton, que acababa de ser nombrada Playmate del año, fue asesinada por su celoso marido. Ella solo tenía 20 años. La gente culpó a Hefner de ponerla en peligro. Tras su muerte, publicó fotos de ella desnuda sin permiso de la familia. Su madre y su hermana lo demandaron. Antiguos trabajadores dijeron que había sido agredida en la mansión. Su novio, el director Peter Bogdanovich, escribió más tarde un libro en el que culpaba a Hefner y a la cultura Playboy de todo. El mundo entero vio las grietas en la fantasía. La década de 1980 trajo consigo más denuncias inquietantes. Varias mujeres denunciaron que Hefner las había agredido en la mansión. Algunas eran menores de edad. A menudo había drogas de por medio. Su exnovia Crystal dijo más tarde que tenía miles de fotos comprometedoras y que las destruyó tras su muerte. Uno de sus criados dijo que Hefner agredió a una chica mientras dormía. Las hermanas gemelas que vivían en la mansión dijeron que él se negó a usar protección y dejó embarazada a una de ellas. La mansión antaño considerada glamurosa parecía ahora un lugar de dolor. Una parte extraña y secreta del mundo de Hefner estaba relacionada con su médico personal Mark Saganor. En los años 70 y 80, Saganor dirigía casas ocultas llamadas Shadow Mansions. Eran lugares donde se traía a mujeres, se les prometía fama, y luego se las utilizaba para fiestas y encuentros. La hija de Saganor dijo más tarde que todo era muy oscuro y depredador. Algunas personas creían que Hefner y el médico eran algo más que amigos. Otros afirmaban que esas casas se utilizaban para cosas aún peores como vídeos ilegales y abusos. Todo salió a la luz durante las investigaciones sobre drogas en la década de 1980. En 1971, la compra de la mansión Playboy por Hefner lo empezó todo. Convirtió la casa de estilo gótico de 1927 en un símbolo de fantasía. Había una gruta con cascadas y jacuzzis, pasillos secretos, incluso un zoo. En los años 80 tenía un gimnasio con camas solares. Pero tras décadas de fiestas, la casa cayó en decadencia. En 2016 la vendió por $100 millones a un vecino que aceptó que viviera allí hasta su muerte en 2017. En noviembre de 1972, la revista Playboy alcanzó su punto álgido con más de 7 millones de ejemplares vendidos. En 1976, el candidato presidencial Jimmy Carter concedió una sorprendente entrevista en la que admitía que había cometido adulterio en su fuero interno. Casi arruinó su campaña, pero ayudó a vender más revistas. Playboy se hizo famosa no solo por sus fotos, sino también por sus entrevistas a personajes famosos como Martin Luther King Jr. y John Lennon. Hefner también intentó expandirse más allá de las revistas. En 1971 fundó Playboy Records. Barbie Benton grabó música bajo el sello. Una canción, Show and Tell, se convirtió en un éxito en 1974. En 1981 abrió un casino en Atlantic City. Ganó millones, pero en 1984 se cerró después de que a Hefner se le denegara una licencia de juego debido a antiguas acusaciones de soborno. La caída del casino fue parte de los crecientes problemas de la marca. En la década de 1990, las ventas de ejemplares impresos de Playboy se hundían, pero bajo el liderazgo de su hija Christy, se trasladaron a Internet. En 1994 Playboy.com. En 1995 iniciaron el Playboy Cyber Club con vídeos y chats. En 2011 incluso publicaron un archivo completo en iPad, esquivando las normas de Apple.
Christie había visto pronto el potencial de Internet y ayudó a mantener viva la empresa durante una época cambiante. En 1988, Christie se convirtió oficialmente en CEO. Hefner dio un paso atrás y se centró en el trabajo creativo. En 2005 protagonizó un reality show llamado The Girls Next Door. En él se mostraba la vida dentro de la mansión con sus amigas Holly Bridget y Kendra. El programa duró 6 temporadas y convirtió a Hefner de nuevo en una estrella de la televisión. Millones lo vieron, pero entre bastidores muchas de las mujeres dijeron más tarde que no era lo que parecía. En marzo de 1985, Hugh Hefner tenía 59 años cuando sufrió un pequeño derrame cerebral que cambió su vida para siempre. Culpó del estrés a un libro que había salido sobre el asesinato de su compañera de juegos Dorothy Stratton. Tras el derrame cerebral, Hefner vendió su famoso jet privado llamado Big Bunny. Lo había comprado en 1969 por $5,5 millones. No era un jet cualquiera. Tenía una zona de discoteca, un cine y espacio para dormir para 16 personas. Estaba pintado de negro con un foco que mostraba el logotipo del conejito Playboy y había sido un símbolo de su vida salvaje. Pero cuando sufrió el ictus intentó llevar una vida más sana. Dejó de fumar y dijo que estaba bajando el ritmo, pero la verdad era otra. Incluso cuando llegó a los 80 siguió organizando fiestas salvajes. Empezó a tomar Viagra y una vez dijo que el fármaco le había cambiado la vida porque le permitía seguir intimando con varias mujeres. Era una mezcla extraña intentar estar sano mientras seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Al mismo tiempo, el imperio de Playboy se estaba desmoronando. Sus casinos en EES y el UK estaban cerrando y el dinero se estaba agotando rápidamente. En junio de 2016 la gente empezó a murmurar que Hefner estaba empeorando. Algunos dijeron que estaba actuando como alguien con demencia. Ese mismo año vendió la mansión Playboy por $100 millones. El hombre que la compró fue Darren Metropolis, de 32 años, cuyo padre era propietario de Hostess Brands. La mansión había sido comprada por Playboy en 1971 por solo $1,1 millones. Era enorme, más de 22.000 pies cuadrados, y contaba con una licencia de zoológico, una sala de juegos y la famosa gruta. Pero en 2016 se estaba cayendo a pedazos y necesitaba reparaciones importantes. Lo más impactante del trato fue que Hefner pudo seguir viviendo allí el resto de su vida. Playboy pagó $1 millón al año para alquilarlo de nuevo. La gente empezó a preguntarse si estaba demasiado débil para mudarse. Metropolis ya había comprado la casa de al lado en 2009 por $18 millones y planeaba combinar las dos casas en una propiedad gigante después de la muerte de Hefner. Este extraño acuerdo reveló la verdad. El imperio de Hefner se desmoronaba y el hombre que una vez dominó las fiestas ahora rara vez salía de su dormitorio. El 27 de septiembre de 2017, Hugh Hefner murió a los 91 años. Había estado sufriendo una grave infección por E. coli que se convirtió en septicemia. Falleció en la mansión Playboy rodeado de su familia. Pero lo que conmocionó a muchos fue dónde fue enterrado. En 1992 se había gastado $75.000 en comprar el cajón de la cripta justo al lado de Marilyn Monroe. Ella había sido la portada del primer número de la revista Playboy en 1953, mostrada desnuda sin su consentimiento. Hefner nunca la había conocido en la vida real, pero estaba obsesionado con ella. Monroe había muerto en 1962 y su tumba solía estar cubierta de marcas de pintalabios de sus admiradores. A algunas personas les molestó la decisión de Hefner de ser enterrado junto a ella, diciendo que la estaba cosificando incluso después de muerta. Su funeral fue privado y fue enterrado en un ataúd cerrado. Daba la sensación de que intentaba atar su legado para siempre a la mujer que había ayudado a lanzar su imperio de $200 millones, aunque ella nunca estuvo de acuerdo. En enero de 2022 se emitió una serie documental llamada Secrets of Playboy que volvió a sacudirlo todo. Reveló que Hefner pudo haber fingido enfermedades para controlar a las mujeres. Su tercera esposa, Crystal Harris, estuvo casada con él desde 2012 hasta su muerte en 2017.
En unas memorias que publicó en 2024, contó que Hefner fingía tener dolor de espalda y pérdida de audición para que no le dejara solo. Dijo que él la obligaba a seguir reglas estrictas como decolorarse el cabello y usar solo esmalte de uñas de color claro. Al mismo tiempo se enfrentaba a la enfermedad de Lyme y a una intoxicación por moho. Otras mujeres la apoyaron diciendo que Hefner utilizaba la culpa para mantenerlas bajo control. Estas historias mostraban un lado mucho más oscuro del hombre que la gente consideraba un playboy amante de las fiestas. Incluso después de su muerte se le recordaba no como un icono de la diversión, sino como un manipulador que utilizó la enfermedad como arma. Ya en 2010 Hugh Hefner creó la Hugh M. Hefner. Donó millones a la preservación del cine, la libertad de expresión y la educación sexual. Durante 20 años apoyó el trabajo de la Universidad del Sur de California sobre la censura cinematográfica. La fundación otorgaba premios cada año a personas que luchaban por los derechos de la primera enmienda. En 2017 Hefner también había donado a la investigación de la enfermedad de Lyme, que conectaba de nuevo con la propia enfermedad de Crystal. Algunos vieron en ello un intento de cambiar la forma en que la gente le recordaba. Aunque había pasado décadas viviendo una vida de fiestas, escándalos y control, sus donaciones contaban una historia diferente. Tal vez estaba tratando de asegurarse de que la historia lo recordara amablemente. La propia mansión Playboy guardaba secretos que iban mucho más allá de las fiestas. La finca había sido construida en 1927 en estilo gótico Tudor por Arthur R. Kelly. Oculta tras unos paneles en el sótano había una bodega secreta destinada a esconder el alcohol durante la ley seca. Hefner lo descubrió tras comprar la mansión en 1971 por $1,05 millones. Más tarde utilizó ese espacio para almacenar vídeos y fotos privadas de las cámaras de seguridad de los alrededores de la mansión. Incluso presumió de ello en una entrevista a Vanity Fair en 2011. Las bóvedas de piedra y las trampillas contribuyeron al misterio, haciendo que algunas personas se preguntaran qué más había enterrado bajo la casa. En la década de 1970, Hefner añadió túneles y cuartos de servicio bajo la finca. Estos túneles conectaban la mansión principal con la casa de juegos y la casa de baños para que el personal pudiera moverse sin ser visto durante las fiestas salvajes. Algunas Polaroids antiguas mostraban lo grandes que eran estas zonas subterráneas. Un antiguo empleado afirmó que los túneles conectaban con las casas de actores famosos como Jack Nicholson y Warren Beatty, aunque éstas se cerraron en 1989. Los planos mostraban que los túneles llegaban incluso hasta el Country Club de Los Ángeles. La mansión Playboy no era solo una casa de fiestas. Era un mundo secreto construido para ocultarlo todo, desde las cámaras hasta los invitados famosos. En 1978 Hefner construyó un gimnasio subterráneo bajo la casa de baños. Tenía el mejor equipamiento, camas de bronceado, saunas e incluso duchas de piedra. Dijo que era para su novia Carrie Lee, pero allí se instalaron cámaras ocultas y el personal dijo más tarde que se utilizaban para grabar encuentros sexuales sin permiso. El aparcacoches Stefan Tettenbaum describió las noches de cochinillo en las que se filmaba a las trabajadoras del sexo mientras Hefner observaba desde grandes pantallas fumando y riendo. En 2022 Variety informó de que estas grabaciones dieron lugar a demandas judiciales. El gimnasio destinado al fitness se había convertido en parte de una escena mucho más oscura. Durante la década de 1980, el sótano se amplió de nuevo. Bóvedas ocultas almacenaban vídeos y planos de habitaciones secretas diseñadas para el sexo y el consumo de drogas. Algunos dicen que Hefner utilizaba estas cintas para chantajear a famosos e invitados. Un bibliotecario reveló más tarde que las bóvedas contenían más de 1000 cintas. Las reformas incluyeron madera tallada, espejos ocultos y habitaciones privadas solo para fiestas sexuales. Estas bóvedas eran como cápsulas del tiempo del mundo de Hefner, lleno de glamour por fuera e inquietantes secretos por dentro. Incluso las bóvedas de piedra originales de 1927 se convirtieron en escondites. Se construyeron en estilo gótico revival, con arcos apuntados y gruesos muros de piedra. Hefner las llenó con más vídeos, incluidos algunos de los más escandalosos grabados durante las noches de cochinillo. Un empleado afirmó que había más de 100 cintas de famosos guardadas en cajas fuertes climatizadas.
Algunas de las cintas más antiguas databan de finales de los años 70. Las bóvedas mezclaban arquitectura antigua con un nuevo tipo de oscuridad que permaneció bajo llave hasta mucho después de que Hefner se hubiera ido. En 2022, el documental Secrets of Playboy reveló aún más. Decía que Hefner había instalado cámaras secretas para grabar a mujeres durante las fiestas sin que ellas lo supieran. Su exnovia Sandra Theodore dijo que Hefner utilizaba los vídeos para controlar a la gente. Dijo que guardaba una montaña de porno de venganza en el sótano y que se jactaba de tener cintas de todo el mundo. Otros informantes afirmaron que se habían colocado cámaras en las habitaciones y que Hefner lo veía todo a través de monitores en directo. Estas revelaciones no lo pintaban como un icono del amor libre, sino como un hombre que utilizaba el poder para atrapar a la gente. El mismo programa afirmó que durante la década de 1980, Hefner ayudó a dirigir mansiones secretas en la sombra por todo Los Ángeles. Estas casas se utilizaban para fiestas, drogas y mujeres que no encajaban en la imagen de Playboy. Un médico llamado Mark Saganor, conocido como Dr. Feelgood, presuntamente ayudaba a traficar con hasta 20 mujeres a la semana con la excusa de hacer sesiones fotográficas. Al parecer, en 1985, una mujer fue drogada y llevada a la mansión principal para mantener relaciones sexuales. Los registros del sótano indicaban quién iba a dónde mediante códigos secretos. Estas afirmaciones sugieren que los abusos no se limitaban a una casa. Era parte de un sistema. Muchas mujeres afirmaron que en el sótano también se almacenaban grandes cantidades de drogas como Quaaludes. Sandra Theodore dijo que había cajones llenos de hasta 500 pastillas y que el personal las repartía antes de las fiestas. En 1976, una mujer fue supuestamente drogada y agredida en el sótano, quedando inconsciente durante horas. Estas historias procedían de ex asistentes que decían que las pastillas estaban por todas partes de 1975 a 1980. Una novia dijo que le dieron un sedante en el vino en 1978 y no supo lo que había pasado hasta la mañana siguiente. Incluso los antiguos archivos del FBI de Hefner estaban escondidos en la mansión. Tras su muerte en 2017, se encontró un archivo de 58 páginas en el sótano. Mostraba que los agentes habían seguido a Hefner a finales de los 50 y principios de los 60. Creían que Playboy infringía las leyes de obscenidad, sobre todo tras publicar fotos subidas de tono de Jayne Mansfield. En 1963, Hefner fue detenido pero ganó en los tribunales. Hubo incluso memorandos enviados a J. Edgar Hoover pidiendo escuchas telefónicas. Estos archivos mostraron que Hefner había estado al borde del problema desde el principio. Tras su muerte, las cosas no terminaron. En 2018, una excompañera de juegos llamada Susie Krabacher demandó a su patrimonio. Dijo que había sido agredida en 1980 y que todo había quedado grabado en una de las cintas del sótano. No fue la única. En 2022, había más de 10 demandas, incluida una demanda colectiva de 5 mujeres que pedían $10 millones. Las bóvedas en el sótano tenían más de 1000 horas de grabación. Algunas cintas mostraban escenas que se remontaban a 1979. Muchos de estos casos acabaron en acuerdos discretos.